El Centro de Adiestramiento en Salud Pública de la Región 2 de los Estados Unidos de Norteamérica les invitan a participar de esta videoconferencia titulada El impacto de la política pública en los adultos mayores desde la óptica económica, urbanista y de salud. Esta actividad ha sido organizada por el programa graduado de gerontología a cargo de la doctora Nishka Labut, catedrática asociada del Departamento de Desarrollo Humano. Con ustedes tenemos de invitados los siguientes panelistas distinguidos. El licenciado Eddie Olivera, director asociado de Política Pública para AARP en Puerto Rico. El señor Ángel Febus, director ejecutivo de la Comisión Especial para Permisos sobre el Sistema de Retiro de Puerto Rico. Y el arquitecto Pablo Figueroa, pasado presidente de la Cámara de Comercio. La misión de los Centros de Adiestramiento en Salud Pública es fortalecer y enaltecer las destrezas de la fuerza laboral en salud pública para desarrollar un mejor sistema de prestación de las funciones y servicios esenciales de la salud pública a la población de Nueva York, de Nueva Jersey, Puerto Rico e Islas Vírgenes. El centro de mando principal del Centro de Adiestramiento en Salud Pública de la Región 2 se encuentra ubicado en el estado de Nueva York a cargo de la doctora Marita Merman de la Universidad de Columbia, Escuela Graduada de Salud Pública de Mailman. El personal a cargo del Centro de Adiestramiento en Salud Pública para Puerto Rico, uno de sus satélites, está dirigido por este que les habla, el doctor José Antonio Capriles, profesor y decano asociado para asuntos académicos y director de la Oficina de Acreditación y Certificación para el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Ruth Ríos como investigadora, profesora, evaluadora y coordinadora a cargo del proyecto, y el señor Josué L. Román, nutricionista, egresado de la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública, como el gerente del proyecto. Sin más preámbulos, damos comienzo a la transmisión de esta videoconferencia con el primer de los 3 temas a discutir: impacto de la política pública en los adultos mayores desde la óptica económica, y con ustedes se dirigirá el señor Ángel Febus Marrero, director ejecutivo. Buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer a la doctora Labol por la invitación que me cursara para participar de esta actividad. Voy a hablarles sobre un tema que en lo personal me apasiona porque es algo que hemos venido trabajando durante los 14 años que llevo como director ejecutivo de la Comisión Especial Permanente sobre los sistemas de retiro. ¿Qué es la comisión? Pues la comisión es una entidad creada por ley con el propósito de estudiar todo lo relacionado con los sistemas de retiro del gobierno, sus participantes y pensionados. Bueno, uno de los propósitos y uno de los deberes que tiene la comisión es realizar estudios periódicos sobre la situación socioeconómica de los pensionados del gobierno. A través de estos estudios, nosotros evaluamos 2 áreas que son esenciales en la vida de los adultos mayores: el aspecto social y el aspecto económico. En la comisión hemos realizado sobre 5 estudios socioeconómicos impactando sobre 20,000 pensionados del gobierno. Estos estudios, a nosotros los resultados que obtuvimos a través de estos estudios nos permitieron elaborar un perfil bien completo del pensionado del gobierno de Puerto Rico, y esta valiosa información nosotros la utilizamos diariamente para preparar ponencias, para preparar otros estudios relacionados con el tema de los pensionados y para también con los participantes activos de los sistemas de retiro. ¿Qué hallazgo nos produjeron esos estudios? Bien interesante. Cuando nosotros hicimos el primer estudio de los pensionados, encontramos que un 47% de los pensionados que habíamos encuestado no estaban informados en asuntos relacionados con la pensión cuando se acogieron a la jubilación. O sea, ellos se jubilaron sin saber lo que les esperaba. El 55% de estos pensionados no había realizado una adecuada planificación financiera antes de retirarse. Viste, ahí tú caes. Y un 49% desconocía cómo era el estilo de vida de los pensionados. Un 39% desconocía todo lo relacionado con los asuntos de salud cuando uno ya está jubilado. Y un 83% no ahorró mientras trabajaba. Esos datos fueron bien preocupantes para nosotros porque nos dimos cuenta de que el gobierno carecía de una política pública que estuviera dirigida a fomentar la preparación para el retiro de los empleados públicos. Y quiero hablarle un poquito aquí sobre esto.
aunque la política pública va dirigida para personas que no se han jubilado, tiene un efecto en los adultos mayores porque va a ser de conveniencia para cuando ustedes se jubilen o las personas que están trabajando se jubilen tengan un retiro digno. Si el gobierno, nosotros entendíamos que si el gobierno no fomenta el que sus empleados se preparen para la jubilación, va a contar en el futuro con una población alta de jubilados que van a estar confrontando los mismos problemas que confrontan los jubilados hoy día, que muchos de ellos están bajo niveles de pobreza. Desde el 2003, en nuestra comisión hemos estado promoviendo la aprobación de una legislación que fomentara a través de la implantación de una política pública la preparación de los empleados públicos para la jubilación. ¿Por qué? ¿Por qué una política pública? Y ya que ustedes están en este curso de política pública, la palabra política pública pues dice mucho, pero las políticas públicas son las que definen un orden de prioridades en el ámbito de acción del gobierno, en el tratamiento de los problemas o necesidades según la naturaleza y urgencia. Nosotros entendimos que lo que habíamos encontrado a través de esos estudios era una necesidad y tenía una urgencia de que había que atenderse. La política pública, por otro lado, es la posición básica y curso de acción del gobierno para orientar a decisiones respecto a una necesidad o una situación de interés. Todos esos elementos nosotros entendíamos que cumplían la propuesta que estábamos presentando. En el caso del gobierno, las políticas públicas surgen como una respuesta del gobierno a una necesidad existente. Nosotros pudimos demostrar a través de los estudios que había una necesidad urgente de preparar a los empleados públicos para la jubilación. 2, facilita la planificación, la programación y el desarrollo de estrategias. 3, está basada en necesidades, aspiraciones, expectativas del pueblo, en este caso las expectativas de un grupo en específico. Y 4, toma en consideración los cambios económicos del país, que es bien importante cuando uno está jubilado. Resultado. Luego de varios años de lucha y de intentos, logramos que en el 2014 se aprobara la Ley 126, que crea el Programa de Orientación y Planificación de Prejubilación a los servidores públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este programa ordena a todas las agencias del gobierno, de las 3 ramas del gobierno, incluyendo municipios y la administración de los sistemas de retiro, a establecer en conjunto programas para educar y ofrecer las herramientas necesarias para que todos los empleados públicos, en aras de garantizar su bienestar durante la jubilación. Usted sabe, no tiene idea de los casos que nosotros vimos cuando hicimos los estudios, de pensionados que se jubilaron sin tan siquiera tomar en consideración sus deudas. No pensaron en que la jubilación es una baja de ingresos inmediata, porque usted deja de cobrar el 100% para recibir un % menos. Y tuvimos casos de pensionados que perdieron sus casas porque no pudieron pagarlas, porque no recibían los ingresos suficientes. Yo recibí en la comisión talonarios de cheques de pensionados que lo que cobran quincenales son $73. Y eso, en esa edad, es cuando los gastos en salud aumentan, las necesidades aumentan. Esa ley establece en el artículo 2 lo siguiente. Se establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la orientación y educación previo a la jubilación de los empleados públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en las 3 ramas de gobierno, municipios e instrumentalidades públicas, y promover la planificación financiera de esto para su jubilación. Porque yo imagino que la mayoría de ustedes ni siquiera ha pensado en la jubilación. Yo me acuerdo de la pregunta que nos hacen siempre cuando somos chiquitos: ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Ahora yo preguntaría: ¿qué tú vas a hacer cuando te jubiles? ¿Lo has pensado? A lo mejor algunos de ustedes me dicen: yo voy a viajar. Yo voy a disfrutar viajar. ¿Te estás preparando para eso? ¿Cómo está la situación económica en el país? ¿Tú crees que de aquí a 20 años, 30 años vas a tener los recursos para poder hacer todo lo que tú quieres? Por eso hay que empezar desde ahora. Por eso les digo que esta política pública, aunque va dirigida a personas jóvenes, pero va a tener un efecto cuando usted sea un adulto mayor. Los costos en salud son altos. Las pensiones no aumentan, las pensiones son fijas. Usted va a tener una pensión fija por el resto de su vida. ¿Le va a dar para cubrir sus necesidades? Todas esas cosas son las que las personas tienen que tomar en consideración. Actividades.
¿Qué usted va a hacer en tanto tiempo libre que va a tener? Don Miguel, uno de mis asesores, me cuenta que cuando él se jubiló, se fue para Plaza Las Américas para ver cómo era esa experiencia de todos esos jubilados que están allí en plaza, ¿verdad? Sentados. Él me cuenta que el primer día se encontró a 2 jubilados desde su agencia y el primero se abrió así la camisa y dijo, mira la operación que me hicieron, de corazón abierto. El otro le dijo, ¿supiste que se murió fulano? Él no pudo con ese empuje. Ya a la otra semana estaba conmigo en la comisión dándome servicio a hacer. Y todavía a la edad que tiene, ¿cuántos son, Miguel? 74. 74 años, está con nosotros ayudándonos. Y yo creo que esa debe ser la mentalidad. Retírese cuando ya no pueda. Disfrute su vida, porque la situación económica está mala. Nuestra ley, nuestra política pública, nuestro bebé, pasó por un proceso y me recuerda una lectura que me refirió a la doctora sobre los efectos de la política pública en el área de educación y habla sobre los procesos, los modelos. Y la nuestra siguió este proceso. Nosotros hicimos un estudio. Ese estudio nos produjo unos hallazgos. Esos hallazgos nosotros los referimos con unas recomendaciones a la gobernadora entonces, que era Sila María Calderón, y a la legislatura. La gobernadora tomó acción de inmediato, emitió una orden ejecutiva para establecer los programas de orientación pre-retiro en las agencias, pero eran voluntarios. La legislatura se radicaron unos proyectos, pero no quedaron en nada. Nosotros volvimos a hacer otros estudios para medir el resultado, pero esta vez con los empleados públicos. Yo había hecho uno con los pensionados, esta vez me fui con los empleados públicos que no se habían jubilado. El resultado fue desastroso. Empleados públicos que les faltaban 5 años para jubilarse, ni siquiera tenían una idea de qué era la pensión, ni cuánto iban a recibir y cómo lo iban a hacer. No tenían nada ahorrado. Y esa persona tenía planes de jubilarse en 5 años, iba para la calle, ¿y cómo iba a hacer esa jubilación? ¿Cómo iba a subsistir? Pues otra vez hicimos esos estudios, producimos nuevos hallazgos, nuevas recomendaciones y volvimos otra vez y las sometimos a la legislatura y a la gobernadora. Este cuatrenio, tan pronto comenzó, me senté con un legislador en la Cámara y le presenté la propuesta. Y a la soltar, la entendió, me dijo, esto es necesario. La justificación nueva, los cambios que se le hicieron a los sistemas de retiro a partir del 2013, que eliminaron la pensión del 75% para todo el mundo, y ahora es un programa híbrido que nadie sabe lo que va a recibir cuando se jubile. Eso hace la cosa un poco más difícil. Antes, por lo menos, tú podías decir, pues 75% de mi sueldo son tanto, con esto puedo batallarme. Ahora no. Ahora no se sabe lo que se va a recibir de pensión. Y tenemos entonces el resultado, que es la ley 2, la ley 126. Situación actual. Que esto es ahorita hablábamos sobre las políticas públicas, que yo creo es el problema principal que tenemos en Puerto Rico. Aquí hay muchas políticas públicas, muchas. El problema es su implantación, el problema es el seguimiento. Si fuéramos a buscar leyes y beneficios, hay montones, políticas públicas montones, pero ¿en qué estatus están? Las agencias que están a cargo de darle seguimiento, de implantarlas, lo han hecho. En este caso, esta ley es del 2014 y todavía al día de hoy no se ha implantado. Una de las razones es que hay unas lagunas en la ley que tienen que aclararse, pero tampoco hacen la gestión para enmendar la ley y corregirla. Actualmente hay un proyecto en la Cámara donde un grupo de pensionados, de distintas asociaciones de pensionados, se ha movido a la legislatura porque quieren insertarse en esa política pública para ellos participar de esas orientaciones y ayudar a preparar a los empleados públicos. ¿Qué mejor que ellos que tienen la experiencia, que han vivido el proceso? Y ese proyecto está ahora mismo ante consideración de la Cámara de Representantes. ¿Por qué es importante? Porque yo insisto en que esa política pública es importante. Aquí, ¿me retiro o no me retiro? A lo mejor te dicen, pero ¿qué tiene eso de importante? Pues yo me siento, hago un análisis. Ok, yo cobro tanto, cuando me retire voy a cobrar tanto, pero me faltan 5 años de la casa, mis hijos están estudiando, tengo tantos préstamos, el dinero no me va a dar. ¿Qué hago? ¿Me tengo que quedar? O no tengo deuda, la casa no debe, me sobra el dinerito, me puedo ir a viajar. Entonces sí, puedo tomar esa decisión. Uno analiza sus finanzas, uno analiza qué actividades voy a hacer en el tiempo libre. Hay muchos jubilados que hacen mucho voluntariado, hay muchos jubilados que se han ido a trabajar nuevamente.
que se sienten productivos. De hecho, nosotros fomentaríamos que se queden trabajando hasta cuando quieran. Yo tengo en la oficina otro señor, ¿cuánto tiene Machuca? 84 años. De aquí está entero. Y es un recurso que tengo allí en la oficina. Ahorro. Empiecen a ahorrar para cuando llegue a la jubilación tengan su fuente de ahorro y puedan cubrir sus necesidades. Y sobre todo la salud. Ustedes que están aquí en recinto de ciencias médicas saben que el área de la salud, cuando uno ya está en una edad mayor, los costos aumentan. Las enfermedades, los tratamientos, las medicinas de seguimiento. Todo ese tipo de cosas. Los planes médicos no cubren muchas cosas. Con los 100 pesos que les da el gobierno a los jubilados, ellos tienen que poner más para poder pagar. Ahora hay problemas con el Medicaid. O sea, todas esas cosas tienen que tomarse en consideración. Y esto también es parte de la justificación de por qué yo creo que es importante. Al día de hoy, nuestros sistemas de retiro están pasando por una crisis fiscal tremenda. No hay seguridad de que tengamos retiro de aquí a 10 a 15 años. Por eso se hace más imperativo que todo empleado público se prepare. Y no todo solo empleado público. Ayer hablábamos en ARP con Eddie de que se quiere implantar para que las empresas privadas también fomenten el que los empleados se preparen para la jubilación. Los 401k dependen de las inversiones, dependen de la economía. Muchos de esos planes han perdido dinero. Y es bueno que usted tenga su fondo de reserva para cuando llegue ese momento. Y esta, que también lo hemos hablado mucho en ERP. La gente está envejeciendo rápidamente en Puerto Rico. Y lamentablemente no hay un plan. No hay un plan para trabajar con los adultos mayores. Eso se ha venido advirtiendo hace mucho tiempo, los famosos baby boomers, que empezaron a jubilarse hace 5 o 6 años atrás. Y el gobierno no estaba preparado para atender esa población. El gobierno va a tener que destinar más recursos económicos para tener programas sociales para atender la vejez. Eso es una realidad, eso es un reto que tenemos por delante. Y si nos preparamos desde ahora, estamos seguros de que, por lo menos, nuestra vejez va a ser un poco más placentera si tenemos los recursos. Déjame entonces... A continuación les presento el próximo panelista, el licenciado Eddie Olivera Robles, director asociado de Política Pública de ARP de Puerto Rico, que es quien dirige a ustedes con el tema de fondos federales en el sistema de salud de Puerto Rico, retos y realidades. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eddie Olivera y trabajo con AARP Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que se dedica a fomentar el bienestar de los adultos mayores de 50 años. Nuestra organización es una que cubre a través de todos los Estados Unidos, Puerto Rico. Tenemos cerca de 40 millones de socios, en Puerto Rico casi 100,000, pero además de ser una organización de membresía, también es una entidad que se dedica a promover una agenda de impacto social en beneficio de todos los adultos mayores y generaciones futuras, porque como bien mencionó el amigo Ángel Feus, los temas que afectan y que tienen que ver con la salud, la seguridad financiera, son temas de importancia, no importa la edad. Y si los que estamos aquí queremos, una vez lleguemos a la edad adulta mayor, gozar de un bienestar, gozar de una salud y una seguridad financiera, pues tenemos que comenzar a empezar y a contemplar estos asuntos desde mucho antes de llegar a la edad de retiro. Gracias por la invitación a los profesores Capriles y Labor. El tema que se nos solicitó que abordáramos el día de hoy es el tema de los fondos federales, que es uno de mucha actualidad. Aquellos de ustedes que se mantienen al tanto leyendo los periódicos o como estudiantes que sé que tienen mucho acceso a información, saben que esto es un asunto pues que afecta profundamente la salud como institución en Puerto Rico. Los temas a cubrir vamos a darle un trasfondo general porque creo que hay que poner en perspectiva cómo funcionan estos programas federales, pero a la misma vez el impacto en la economía del sistema de salud. Hablar un poco de la situación en Puerto Rico y cómo es diferente y bien particular vis-a-vis otras jurisdicciones de los Estados Unidos, y hablar un poquito, pues, la organización nuestra que hemos intentado aportar al proceso como un agente de cambio en la política pública, porque si bien es cierto que la política pública es algo que los gobiernos y las administraciones se encargan en desarrollar y promover,
tiene que ser la sociedad, en términos de la ciudadanía y las organizaciones que nosotros integramos y representamos, asegurarnos que esas políticas públicas pues se implementan y se hagan valer. Un poquito en cuanto al sistema de salud, en la jurisdicción federal, que pues claramente incluye a Puerto Rico, estamos hablando de 3 pilares, ¿no? Está el bien conocido Medicare, que es un programa federal para adultos mayores y personas con impedimentos o limitación funcional. La realidad es que mucho antes, se acordarán en el 2008 cuando se hablaba de Obamacare, de crear un sistema de salud, un plan médico federalizado, pues miren, ya desde hace más de 50 años en los Estados Unidos existe un sistema de salud universal federalizado y es el Medicare. Lo que pasa es que es aplicable a adultos mayores y personas con impedimentos. Además de eso, el segundo pilar es el Medicaid, que es un programa híbrido en donde colaboran el gobierno federal porque ciertamente hace unas aportaciones a los estados y las jurisdicciones para facilitar la prestación de servicios de salud a las personas de escasos recursos. O sea que Medicaid es, como quien dice, un suplementario que existe para los pacientes de Medicare que tienen la situación particular de ser personas de escasos recursos. ¿Okay? Así que eso es una manera de simplificar la definición. Y pues claro, está el sistema privado, que es el plan médico, lo que se conoce el plan de salud, plan médico, que muchos de nosotros, esa es la opción que tenemos si no cualificamos para el Medicare, que nos lo brinda ya sea el patrono o la organización a la que pertenecemos, y pues que conlleva, además de el plan médico como tal, pues una aportación out of pocket, que es lo que sale de nuestro bolsillo para la cubierta. Para darle una idea a ustedes de la importancia que tienen estos programas de Medicare, Medicaid, mira, si pueden ver ahí el pastel, que esa gráfica que tienen ahí, el gobierno federal básicamente carga con casi la mitad de lo que es el sistema de salud. Si ese pie chart que ven ahí representa la totalidad del sistema de salud en los Estados Unidos, un 40% en el cual estamos muchos de nosotros, son los planes médicos privados, lo que nos cubre el plan médico privado, un 14% que es la porción color salmón en la parte de abajo, es lo que invierte el beneficiario de su propio bolsillo. Pero si nos vamos moviendo en dirección de las manecillas del reloj en el pie chart, vemos que un 24% equivale a Medicare, una porción enorme, 18% Medicaid, 2% de los programas de veteranos, nuestros vecinos aquí del Hospital de Veteranos del VA Administration, y 2% los miembros que pertenecen al ejército, ¿no? A las distintas ramas del militar. Si usted hace la suma, un 54% sale de bolsillos privados, pero un 46% es federalizado. Así que eso nos da una idea de la importancia y la proporción tan inmensa que tienen estos programas en el mantenimiento de salud de la población. Vamos a hablar un poquito de Medicaid primero. Como les dije al principio, en los estados y otras jurisdicciones, Medicaid es como un suplementario que subsidia a lo que es el plan federal de Medicare. El Medicare, quiero que recuerden que se compone de 3 partes. Ustedes lo han escuchado por ahí y yo no me gusta partir de la premisa que todo el mundo sabe todo esto, así que si estoy cubriendo algo que ya han cubierto, algo que se cae de la mata, como dice mi papá, pues me disculpan. Pero la parte A del Medicare es lo que cubre los servicios hospitalarios. O sea que si usted tiene la tarjetita esa de Medicare, pues tiene derecho a la parte A, que es lo que cubre los servicios que usted recibe si, por ejemplo, es hospitalizado aquí en el centro médico, el municipal, una facilidad hospitalaria. La parte B es lo que cubre los servicios médicos, los servicios en la oficina médica, ¿no? Que en el caso de Puerto Rico, cuando uno llega a la edad de elegibilidad, el matricularse a esa parte de Medicare es opcional, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y la parte D, que es la parte de Medicare que es privada, tiene que ver con los medicamentos recetados. Así que usted, si es elegible para Medicare, pues usted, como parte D, tiene que escoger un proveedor
de seguros para que le brinde la cubierta de servicios de medicamentos, los cuales tienen, ¿verdad? Hasta cierto punto tienen un subsidio del Medicare y hasta cierto punto pues lo paga usted de su bolsillo. En todas las partes de Medicare, el paciente comparte el costo en el sentido de lo que le llaman los copagos y los deducibles, muy parecido a lo que usted experimenta en su plan como estudiante, su plan médico. La diferencia es que el proveedor, pues en el caso de Medicare, pues es el gobierno federal. Medicaid, como les dije, tiene la responsabilidad de cubrir parcial o totalmente la porción del costo que le corresponde pagar a los beneficiarios de escasos recursos. O sea, que lo que un beneficiario regular de Medicare pagaría de su bolsillo, pues en los estados Medicaid viene a cubrir esa porción. Existe otra figura que vale la pena porque es muy importante y muy relevante en el caso de Puerto Rico señalar, que es Medicare Advantage, que no debe confundirse con Medicare tradicional porque son unos planes privados que brindan servicios en paquetes a un costo menor al paciente. Así que básicamente cuando usted llega a la edad de elegibilidad para Medicare, usted tiene un cuchillo en el camino, ¿no? Usted puede decidir hacerse beneficiario de Medicare tradicional a cambio del pago de copagos y deducibles, como le acabo de describir, o suscribirse a un plan Advantage que en el caso particular de Puerto Rico tiene la ventaja que como son planes en paquete, pues son más económicos, pero tienen unas, digamos, unas delimitaciones. El Medicare tradicional es la tarjetita que usted va al médico que usted quiera, a donde sea, y la presenta y la atienden. En el Advantage, pues usted tiene que mantenerse dentro de una red de proveedores, que es lo que llaman un Preferred Provider Network, ¿no? Una red de proveedores. Pero ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Vamos a hablar más adelante por qué el caso del Advantage en Puerto Rico es tan y tan significativo. Medicaid en Puerto Rico, recordemos que los pacientes de escasos recursos pues reciben servicios a través de Mi Salud y de hecho en el caso de nuestra jurisdicción la fuente principal de subsidio de la Mi Salud o la tarjetita como se le quiera llamar es el Medicaid. El gobierno federal aporta el 55% de los gastos de Puerto Rico en prestar los servicios bajo Medicaid, que de hecho está por debajo del promedio nacional, por razones que veremos más adelante. ¿Por qué? Porque recuerden que el Medicaid se subsidia a través de las contribuciones que pagan los ciudadanos en los estados, de lo que le pagan al IRS. En Puerto Rico, como nosotros no pagamos contribuciones federales, por ende, la proporción que recibimos correspondiente al Medicaid, pues es menor, está por debajo del promedio nacional. O sea que hay que un poquito separar el grano de la paja, porque hay personas que dicen, ¡ay, esto es un discrimen! Porque, qué sé yo, pues por X o Y, pues miren, hay una situación de discrimen, puede ser, pero se debe a unas razones muy concretas y es que nosotros no pagamos contribuciones federales, así que de ese pastel que nos toca del dinero federal para Medicare, pues hay una proporción menor. Así que como territorio, esa ayuda que recibimos tiene un tope, por la razón que le acabo de mencionar. De hecho, por debajo del tope, el gobierno federal cubre un 20% del total de los gastos. Sin el tope, Puerto Rico, o sea, si ese tope no existiera, para darles una idea, Puerto Rico tendría derecho a que le cubrieran un 83% del total de los costos de Medicare de la isla. O sea que como existe ese tope desde hace muchos años, desde que se estableció el programa en Puerto Rico, pues lo que cubre el gobierno federal correspondiente a lo que gasta el programa Mi Salud en implementar esos servicios es usualmente un 20%, sería muchísimo mayor si ese tope no existiera. Obamacare, que llegó en el 2008, aumentó a 6.3 billones la aportación de Medicaid para Puerto Rico, un aumento significativo. Esa tajada de 6.3 billones se supone que era para cubrir del periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de septiembre de 2019. Para aquellos de ustedes que son fanáticos de seguir la política pública a nivel federal, pues las distintas leyes autorizan X cantidad de fondos, no tiene que ser de cada 4 años como vivimos aquí, sino por un periodo de tiempo. La autorización le llaman Obamacare informalmente, el Affordable Care Act, que es el nombre oficial, ACA, pues autorizó para Puerto Rico un aumento de 6.3 billones
del 2011 al 2019. ¿Cuál es el problema? Ese aumento no es suficiente para atender al costo actual de Mi Salud. De hecho, las proyecciones indican que esos fondos que se supone que duren hasta el 30 de septiembre del 2019 se van a agotar el año próximo, 3 años antes de lo anticipado. Para el año fiscal 2014, por ejemplo, el costo de Mi Salud era 2.383 billones de dólares, 885 millones provenientes del Fondo General, un 9.1% del gasto del presupuesto de Puerto Rico, 1.16 billones de fondos federales, entiéndase Medicare, Medicaid y otros fondos federales, y el resto, pues, unas partidas muy pequeñas de fondos municipales y otros. A este paso, de hecho, como les dije, cuando se habían preparado originalmente estas proyecciones, se supone que los fondos se agotaban para el 2018, ya actualizando un poquito la información para el año próximo, es posible que los fondos se agoten. ¿Qué pasa con esto? Si el Congreso de los Estados Unidos pues no renueva los fondos, o sea, no reautoriza una nueva asignación presupuestaria, los fondos revertirán a las cifras previas al 2008 y en el caso de particular de Puerto Rico, pues saben que tenemos un tope, así que tendríamos que invertir más de nuestro fondo general para poder continuar sufragando el programa o reducir gasto y disponibilidad, que como ustedes saben, en el cuatrienio del 2004, la administración en aquel momento intentó reducir gastos, reduciendo la elegibilidad a lo que era en aquel momento la reforma de salud. La gente puso el grito en el cielo, revirtieron, volvieron a incluir a la gente y pues los fondos se van a acabar 3 años más, 3 años antes de lo anticipado. Así es que han ido más o menos ascendiendo los gastos del programa Mi Salud. Esa barra azul, como pueden ver, que ha ido levantando el programa en términos de los fondos disponibles, está ahí desde el 2011 hasta el 2014. Si la removemos para el 2018, pues el programa sufrirá una contracción considerable. Para darles una perspectiva ¿no? poblacional, en el caso de Puerto Rico, vis a vis Estados Unidos, aquí estamos hablando de una población de 3.7 millones casi y bajando. ¿Cómo se rankea o cómo se sitúa vis a vis los Estados Unidos? Pues en términos de la población atendida por el programa, más que 26 estados y Washington, D.C. Tenemos para el 2014, teníamos un total de 745,000 beneficiarios de Medicare, más que 25 estados y Washington, D.C. Y la matrícula, en términos de porcentaje total de la población, que esto va a lo que decía el amigo Febus, del aumento estrepitoso de la población adulta mayor, un 37%, y ese ranking quiere decir que nos ubica en el número 12 entre los estados en términos de porcentaje de la población que sirven los programas. En términos de los costos, fíjense que es interesante, en comparación con Nueva York y New Jersey, por ejemplo, el costo es menor en el caso de Puerto Rico para atender un paciente. O sea, Medicaid, por ejemplo, o Managed Care por paciente por mes, en el caso de Puerto Rico es para el 2014 $165 por paciente. Miren cuánto es para Nueva York, 10 veces más. New Jersey pues mucho menor, pero como quiera el doble. Miren la proporción federal en términos de lo que el gobierno federal cubre. En esa proporción, $90 por paciente por mes, 74 estatal. En el caso de Nueva York es 10 veces mayor, 900 y pico por paciente por mes cubierto por el gobierno federal y el estado solamente 100. Para darle una idea más globalizada, dólares federales por cada 400,000 participantes. En el caso de Puerto Rico, pues se reciben 36 millones por mes por paciente. En el caso de Nueva York, 10 veces más. En el caso de New Jersey, pues sigue siendo más del doble. Y cuando entonces se habla de la inequidad que sufre Puerto Rico en esta situación, es esa. O sea, Puerto Rico, la realidad es que es más económico atender un paciente. O sea, los servicios de salud son menos costosos en Puerto Rico vis a vis otras jurisdicciones de los Estados Unidos. No obstante, la cantidad de fondos, la cantidad de recursos
que se reciben pues son proporcionalmente, de manera increíble, muchísimo menor. O sea, eso, si queremos utilizar un argot local, pues estamos hablando de que en la salud en Puerto Rico estamos haciendo de tripas corazones, ¿no? Literalmente, para poder atender la situación. Medicare es el plan de salud federal para los adultos mayores y personas con impedimentos o limitación funcional. En el caso de Puerto Rico, patronos y empleados efectúan las mismas aportaciones y pagan las mismas primas mensuales que los beneficios de los estados. Esto es significativo porque en el caso de ustedes, levanten la mano los que trabajan aquí o han trabajado, de su chequecito mensual, aparte del Seguro Social, pues le sacan una partida para Medicare. Y eso es lo que se separa para que usted tenga algún tipo de derecho a eso cuando le llegue la edad. Es significativo porque Medicaid, dijimos ahorita, mira, como pues la jurisdicción local no pagamos contribuciones federales, pues la tajada que se recibe es significativamente menor que en comparación a los estados. En el caso de Medicare, pagamos dólar por dólar lo mismo que pagan los residentes de los estados. Sin embargo, los beneficios que se reciben en Medicare en Puerto Rico no son comparables a los que uno recibiera si se transporta de esta tierra que todos amamos y queremos, nos levantamos, nos montamos un avión, nos montamos y caemos en Florida o en Texas o Nueva York. Es diferente la atención que recibe el paciente. Y ahí es que realmente hay un issue de inequidad grandísimo. Porque los fondos que nosotros pagamos son una fuente grandísima de financiamiento al Medicare. O sea que estamos hasta cierto punto sufragando. Si vemos la situación paciente por paciente per cápita, estamos sufragando el Medicare de alguien en algún otro sitio que no es Puerto Rico. Así que ante esta situación hay una problemática de que tanto los pacientes como los doctores, como los hospitales y proveedores de seguros reciben un trato desigual en áreas claves del programa, que eso pues sería materia de otro seminario prácticamente. Pero para darles una perspectiva, Medicare, 745,000 y pico beneficiarios en la isla, y aquí es que está la cosa bien básica, es que de esa cantidad, más de 500,000 están en el programa Advantage. Esto es bien distinto a la jurisdicción de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el porcentaje de penetración de los Advantage es solamente un 20%. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, si yo soy paciente de Medicare y soy pobre, yo tengo Medicare tradicional y Medicaid me ayuda, ¿ok? Para complementarlo. Así que los Advantage en los estados, curiosamente, son para los adultos mayores más adinerados, porque son unos planes Cadillac bien de estos bien elaborados que existen. En Puerto Rico es todo lo contrario. Si yo soy un paciente de Medicare pobre, como no tengo los mismos beneficios de Medicaid que recibiría si viviera en un estado, tengo que suscribirme a un plan Advantage, que en Puerto Rico pues se las han arreglado para, con ese dinero que reciben, porque recuerden que son planes privados sufragados por el gobierno federal que logran ofrecer unos paquetes y unos beneficios, y entonces le unen todo este tipo de ofertas para hacer la cuestión más atractiva, que si el club de la edad dorada, que si los planes de visión, que si dentista, que son otros servicios para hacer más atractivos estos planes. En el caso de Puerto Rico, la cantidad máxima por paciente que paga Medicare mensualmente a los Advantage es de $520 por paciente por mes. El reto que esto nos representa es que en comparación con el resto de los Estados Unidos es la tarifa más baja, 520 por paciente por mes, la tarifa más baja en comparación, por ejemplo, el próximo lugar comparable es Hawái, que es $714 por paciente por mes. La nuestra es un 72% de lo que recibe el estado, que menos recibe por paciente por mes para Medicare Advantage. Para el 2016, curiosamente, CMS aumentó las tarifas de pago a los Medicare Advantage a nivel nacional en un 3.5% promedio, pero redujo la recomendación, que es lo que se está litigando ahora mismo en los foros públicos y se está peleando, es que se está recomendando una reducción en 11% para Puerto Rico. Más allá del argumento más simplista que se está haciendo, que es una situación de inequidad y crimen, que sí existe, pero si profundizamos un poco, parte de la problemática es que los Advantage en Puerto Rico como industria no han podido cumplir con alguna de las exigencias de Obamacare. Si ustedes se pasean
por el Expreso Las Américas, cuando ustedes ven lo que era un vertedero, que ahora es una loma de relaciones públicas con Coca-Cola, M&M, yo no sé quién más están allí montados los anuncios, pues ven que uno de los Advantage tiene unas estrellas y tiene 3 estrellas. Ese sistema de catalogar los Advantage bajo Obamacare es de 5 estrellas. Los Advantage en Puerto Rico, lo más que han alcanzado clasificar es 3 estrellas. Eso quiere decir que ante los ojos de Obamacare y el sistema de CMS federal, no están dando el servicio de excelencia que debieran dar a cambio de los fondos que reciben, y eso es una problemática para los Advantage. De hecho, hay economistas en Estados Unidos que están argumentando, si quieren beneficiar a los pacientes en Puerto Rico, no se preocupen por si les recortan 11% de los Advantage, preocúpense por darle dinero a Medicaid, para que Medicaid complemente el Medicare de los pacientes pobres en Puerto Rico. Pero ciertamente es un balón político. Y yo les exhorto a que lo estudien, lo analicen, porque realmente hay mucho que leer más allá de lo que dicen los titulares de los periódicos, que a veces pues tienden a simplificar un poco la cosa. No obstante, hay una situación de inequidad de Medicare en Puerto Rico. Como les dije al principio, la matrícula en la parte B no es automática. ¿Qué significa eso? Que mucha gente, porque la matrícula en parte B no es automática, es el único lugar en todos los estados donde no es automática, la cubierta de servicios médicos. Se supone que cuando tú llegas a la edad, pues tienes 2 opciones: o te matriculas en la parte B o pides una dispensa. Mucha gente en Puerto Rico se le olvida, no sabe, no tienen el conocimiento. Hay sobre 100,000 residentes en Puerto Rico matriculados en la parte A, pero no en la parte B. Y si eventualmente se matriculan en la parte B, si no han pedido dispensa, tendrán que pagar una penalidad de por vida. La penalidad sustancial es un aumento de 10% en la prima mensual por cada año en que la persona no estuvo matriculada en la parte B. Así que si ustedes se fijan ahí en la comparativa con los estados, en Puerto Rico hay una cantidad desproporcionada de personas pagando penalidades porque pues no se informan, no se orientan, no se educan, y cuando llega el momento se les pasa la oportunidad porque creen que es automático, como la parte A, que sería lo lógico, y pues caen en penalidades cuando luego quieren los servicios. Aunque el programa de parte D, que es el de los medicamentos, es igual al de los estados, los beneficiarios de escasos ingresos en áreas insulares como Puerto Rico no reciben subsidios para reducir o eliminar las primas mensuales o deducibles o los copagos de los medicamentos, lo cual sí se recibe en los Estados Unidos. En su lugar, para Puerto Rico existe lo que se llama un Enhanced Allotment Plan, que es un dinero en bloque que el gobierno federal le da a Estados Unidos a Puerto Rico, que es en pareo. Es un pareo. Entonces, en la medida que Puerto Rico pues no tiene dinero para parear los 45 millones, pues se pierde un promedio de 25 millones anualmente, porque solamente puede parear parte de la suma. Así que la cantidad que existe de fondos federales para subsanar este problema, pues no se aprovecha porque son en pareo. Observaciones, les decía ahorita, en términos de las razones para la llamada inequidad, que sí existe, que hay que estudiarla y que hay que atenderla. Hay unas consideraciones políticas y económicas, porque ustedes se podrán imaginar que según en el Congreso de Estados Unidos y en los Estados Unidos hay aliados de Puerto Rico que les gustaría verle la equidad para Puerto Rico. Hay otros que dicen, si quieren equidad, que se vuelva un estado y que se decidan qué van a hacer. O sea, hay de todo, ¿no? En el universo. O sea, que tenemos allá aliados que nos ven en nuestra situación actual, en nuestra circunstancia y quieren ayudarnos. Hay otros que dicen, no, ustedes decídanse qué van a hacer primero, que es básicamente los que han estado siguiendo las vistas públicas en el Congreso del tema de Puerto Rico, pues muchos congresistas más conservadores, pues esa es la línea que siguen. O sea que hay unas consideraciones políticas y económicas. Ciertamente les mencioné el hecho de que no pagamos contribuciones al gobierno federal. Eso para muchos congresistas en sus respectivas jurisdicciones le trae reclamos de sus propias matrículas, de entonces por qué de la tajada de acá tú vas a repartir para allá si verdad nosotros pagamos contribuciones, ellos no. Hay una honda vena política en eso. Hay unas contradicciones en las leyes, porque Obamacare, por ejemplo, en su definición de estado, no incluye a Puerto Rico. O sea que hay muchas partes de Obamacare que no aplican simplemente porque Puerto Rico y los territorios no están incluidos en la definición de estado de las leyes, para que ustedes vean que estudian la política pública, lo importante de las definiciones de las leyes. Sin embargo, Obamacare enmienda
la ley original del 42 de los sistemas públicos de salud de Estados Unidos, la ley federal habilitadora original, que en su definición de estado sí incluye a los territorios. Así que hay un montón de lagunas y zonas grises que todavía incluso no se han resuelto, porque entonces recuerden que la interpretación de las leyes la llevan a cabo ¿quién? Los tribunales, ¿no? Y ahí pues ya se convierte en materia de judicial. Y además de eso, hay unas determinaciones administrativas, hay un organismo que se llama CMS, Center for Medicare and Medicaid Services, que tiene un poder grandísimo. Y pues ha tomado unas ciertas determinaciones que de excluir a Puerto Rico de ciertos programas y de ciertas ayudas que realmente pues no contribuyen a nuestra situación. El issue de los advantage, yo creo que ya les adelanté un poquito de eso, cuál es la diferencia con los Estados Unidos. Quiero que sepan, nosotros como AARP no estamos de acuerdo que se les reduzca beneficios a los beneficiarios de Medicare, ya sea de Medicare tradicional o de Advantage. Lo que pasa es que hay que separar el grano de la paja un poquito, porque lo que los Advantage están protestando es que a ellos se le va a reducir en 11% el dinero que reciben. La realidad es que ellos tienen que decidir cómo van esa tajada de 11%, cómo la van a aplicar. Si se la van a pasar al paciente por completo o si se la van a reducir de sus ganancias. Y la realidad es que el negocio de los Advantage ha sido altamente lucrativo en Puerto Rico en los pasados 10 años. Así que hay gente que dice, mire, se le acabó la fiesta a los Advantage. Tienen que absorber ese gasto y no reducir la tajada de los pacientes. Hay quien dice no, porque la cantidad que reciben es proporcionalmente mucho menor a la que se recibe en Hawái, por ejemplo, que fue la situación que les dije ahorita. O sea que esto pique y se extiende. Propuestas para atender la situación. AARP, durante el 2008, AARP llevó a cabo alianzas con otras oficinas estatales en Connecticut, Massachusetts, Nueva York, New Jersey y Pensilvania. Allí lo que hicimos fue que los miembros y otros amigos de AARP que son boricuas, que son puertorriqueños, entonces hicieron un reclamo a sus respectivos congresistas para promover la equidad para Puerto Rico vis-a-vis de Medicare. No se logró la equidad, se logró unos aumentos considerables. La asignación esa billonaria que les mencioné del 2011 responde a estos esfuerzos que se hicieron. Pero fíjense, la estrategia no fue hacer un piquete frente al Capitolio o frente a la Fortaleza. La estrategia fue ir a los estados, al patio de los congresistas, a hablar con los miembros de la diáspora puertorriqueña y buscar las alianzas. ¿Por qué? Porque mucha de esa gente tienen parientes en Puerto Rico, tienen familia en Puerto Rico, tienen propiedades en Puerto Rico, muchos pasan parte del año en Puerto Rico. Así que nos salimos del insularismo de la isla y buscamos la manera de llevar la batalla al patio de su casa a los congresistas en su responsabilidad para sus constituyentes puertorriqueños en los Estados Unidos. Yo creo que esa es la visión que hay que empezar a adoptar en la búsqueda de equidad en muchos aspectos de Puerto Rico vis-a-vis el gobierno federal. En julio del 2015, por último, AARP presentó unas propuestas concretas porque le dijimos a CMS, mira CMS, no te escondas detrás del Congreso diciendo que mientras el Congreso no actúe, tú no puedes hacer nada. Mentira. Hay acciones administrativas que CMS puede tomar hoy mismo para atender la situación. Entre ellas, hay unas tarifas fee for service, que son tarifas de servicio, que CMS es el que las establece, que para los hospicios, los hospitales y los proveedores en Puerto Rico proporcionalmente son menores a lo que se les brinda en Estados Unidos. Pues mire, esas tarifas se pueden revisar y eso es una determinación administrativa. Eso no necesita acción congresional. Lo mismo el fee for service en general de Medicare, porque en Puerto Rico una realidad es que los hospitales y los doctores que proveen y doctoras que proveen servicios de Medicare reciben menos de lo que se reciben en muchos de los estados. Esas determinaciones administrativas se pueden y se deben revisar. Lo mismo con el Medicaid, y para ciertos tipos de vejencia se establecen programas de vales que en Puerto Rico no existen, que se pueden también establecer. Así que hemos seguido y hemos estado en esa batalla. Estamos en la mejor disposición de elaborar uno de estos temas. Me disculpan si me he extendido un poco, es que es un tema complejo y amplio, pero con mucho gusto en cualquier otra ocasión podemos profundizar un poco. Les invito como estudiantes y como personas que les interesan estos temas, que lean. A veces es tan fácil como meterse en un buscador y escribir Medicare Puerto Rico y ahí está toda la información. Ok, gracias. Que pase buenas noches.
Finalmente, escucharemos la presentación Movimiento, Localización y Comportamiento del Envejeciente y la Población en Tiempo Real y Conectividad Digital en la Ciudad. A continuación, nuestro arquitecto invitado. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Pablo Figueroa, soy arquitecto y tengo el gran privilegio de ser egresado del programa de gerontología de la segunda clase de este magnífico recinto. Así es que me unen unos lazos muy afectivos. Así es que quisiera empezar. ¿Por qué, hablando de política pública, por qué la ciudad? Porque existen 4 imperativos en el mundo que están, como dicen en inglés, shaping la situación de los países. Y Puerto Rico no es la excepción. Y básicamente uno es la globalización, porque ya somos un mundo interdependiente. Lo que pasa en otro país nos afecta, desde las especies migratorias hasta las políticas públicas, las reglamentaciones en el mundo. Ya no competimos con el negocio o el servicio al final de la calle, competimos con legiones de proveedores de servicios en el mundo, para bien y para mal. Eso es una realidad. Y eso cambia el juego. Además, el otro imperativo es la tecnología. La tecnología está dando unos avances tan grandes y tan acelerados, que verdaderamente la forma y manera que tenemos de hacer las cosas, de trabajar, lo que sabíamos, en un momento pierde todo valor. Y eso tiene un impacto para las personas, hombres y mujeres que trabajamos, porque nuestras destrezas y conocimientos que teníamos, de un momento a otro, un joven inventó algo que elimina el valor de lo que nosotros hacíamos. Y eso pues quiere decir que tenemos que pivotear, como dicen los baloncelistas, inmediatamente y buscar otras fuentes de ingresos para justificar nuestra existencia y sobrevivir. Así es que tenemos esa tecnología que tenemos que abrazarla, porque no se va a ir. Lo segundo, bien interesante, y es que ya no son los países los que compiten en el mundo, son las ciudades y las regiones metro. O sea, hay un movimiento verdaderamente, que no era, disculpen. Son las ciudades, ocupan el 2% de la tierra, del terreno. El 50% de las personas viven en las ciudades. Se genera en las ciudades el 62% del Producto Interno Bruto, o sea, del GDP. El 75% de la energía se consume en las ciudades, y la huella de carbón generan el 80% de las ciudades. O sea que en el mundo el movimiento es hacia las ciudades. Y en ese contexto es que los envejecientes tenemos que desenvolvernos, ¿ok? Así es que, o sea que tenemos la globalización, la tecnología, las ciudades como los main drivers de la economía global mundial, y por último, el imperativo de la demografía. O sea, la gente está viviendo más, durando más en el mundo. O sea, y eso cambia. Y eso, yo recuerdo que aquí no lo hablaba la doctora Carnivali, nos decía, tenemos pirámide invertida, cero nacimientos estadísticamente hablando, y lo tenemos en Puerto Rico, y lo mencionaron los distinguidos compañeros. ¿Y dónde está el plan? Entonces ahora tenemos 4 imperativos: globalización, tecnología, las ciudades compitiendo, y una masa crítica de personas mayores de edad buscando trabajo, con unas necesidades muy particulares, porque hablamos de Medicare, Medicaid, sí, pero la intervención interdisciplinaria, los cambios normales asociados al proceso de envejecimiento, en el ámbito biopsicológico y social, esos servicios que se dan en Puerto Rico, ¿atienden eso? Yo creo que no, todavía no. Así es que ya dije lo de las ciudades. 600 ciudades generan el 62% del Producto Interno Bruto global. Eso es increíble, eso es grande, y esa tendencia sigue. Porque la ciudad va a utilizar, presenta retos pero oportunidades.
Y una de las cosas que yo veo es la tecnología. Hoy en día, si queremos saber verdaderamente afinar nuestras políticas públicas que estén perfectamente sincronizadas y alineadas a lo que la persona mayor quiere y necesita, tenemos que hacer estudios basados en data digital en tiempo real, ¿ok? Y eso no es otra cosa que la data. Ustedes han oído hablar del Big Data. Pues eso es data que sale de la telefonía, de sus celulares. Son esas señales que surgen, se captan en data cruda y con algoritmos se interpretan y podemos ya interpretar, y eso está comercializado y se usa, y van a ver ejemplos aquí, donde la gente, el ser humano, joven, hombre, mujer, viejo, de donde origen, rutas, paradas, destinos, frecuencia, patrones de conducta, de lo que la persona hace en tiempo real, ¿ok? Eso para algunas personas es amenazante, pero verdaderamente, bajo el concepto de Triple Aim Health, ¿ok? Donde verdaderamente ya es la salud de la población, pues es importante uno saber no lo que yo creo o opino que las personas hacen, sino lo que la persona hizo en realidad, cómo la persona se desenvuelve e interactúa en la ciudad. Y ahí es que yo tengo que poner mis recursos. No es, porque estamos tomando históricamente grandes decisiones con poca información. Y ahora tenemos que abrazar ese caudal, ese acopio de información para tomar y reducir el umbral de error en la asignación de nuestros programas y políticas públicas. Hablaba el compañero, la política pública, pero la política pública tenemos que atemperarla a verdaderamente lo que quiere y necesita la persona. Así es que en términos generales, y más ahora, esa tecnología está disponible y la ciudad, con la conectividad digital, se puede verdaderamente facilitar el que vende y el que compra, y en estos retos económicos que vienen, y yo estuve en la Cámara de Comercio y los vi venir y están aquí y no se van a ir tan fácilmente porque es un problema estructural de nuestro modelo de desarrollo socioeconómico basado en el Estado como motor de la economía, compitiendo en un mundo global, y eso es palabras mayores, pues tenemos que verdaderamente buscar estrategias que nos permitan crear un ambiente, facilitar, habilitar un ambiente para mejorar la calidad de la economía, negocios, estimular la inversión, reducir nuestros costos de hacer negocio para beneficio no solamente de las personas mayores, de toda la población. ¿Ok? Y eso tiene que ver también con la reglamentación. No es mucha reglamentación ni es poca reglamentación, es la reglamentación calibrada, adecuada, que permita que las fuerzas del mercado, oferta y demanda, operen en forma óptima. Y eso afecta la calidad de vida de la persona mayor ante estos retos que estamos hablando. ¿Okay? ¿Por qué la conectividad en la ciudad que beneficiaría a la persona mayor de edad? Pues porque en la ciudad, cuando hay densificación sin congestión y habilitamos con conectividad digital, hay transferencia de conocimiento, hay creación de empleo, se puede estructurar un sistema de apoyo, roles significativos. O sea que verdaderamente la tecnología digital con conectividad puede ser, vamos a llamarlo, una tecnología asistiva, si se puede llamar así, para ayudar a la persona mayor de edad a mantenerse hábil, funcional, con alta satisfacción por la vida en esta etapa por la cual todos vamos a pasar. Datos. Estos son estudios de la Reserva Federal, de la importancia y la actividad económica y calidad de vida, seguridad, de lo que ocurre en la ciudad. Y tenemos que con la data digital mirar
el impacto de unos eventos internos y exógenos que afectan la conducta social de nuestra población, para poder planificar un traje a la medida. Y eso tiene que ver con proximidad, tiene que ver con conectividad, tiene que ver con las condiciones que se crean para que haya innovación, para que haya investigación. Y eso Puerto Rico tenemos que traerlo. Aquella forma de planificar basada en unos estudios, con unas muestras pequeñas, con unos instrumentos y unas formas tradicionales. Hoy en inglés es Data Driven Decisions. En el mundo comercial, las compañías y las empresas que verdaderamente se están destacando todas sus decisiones son a base de data, pero data abundante. Y le dicen actionable data. ¿Para qué? Para reducir el umbral de error en la asignación de recursos. O sea, enfatizarlo muchas veces son pocas veces. O sea, aquella improvisación, eso se fue como el Titanic. ¿Por qué? Porque los recursos están limitados, la competencia es grande. Miren la situación de Puerto Rico, que salen comentarios, estudio tras estudio. ¿Dónde están los datos? El que toma decisiones sin datos o con datos limitados o con data forense. Ojo, data forense, forecasting, no, es data real. Cuando llueve, la persona mayor utiliza una ruta distinta. Cuando hay una actividad interna o externa, el ser humano se comporta de otra forma. Por eso es data digital en tiempo real es tan y tan importante. Es un game changer. ¿Okay? Esos son los retos que tenemos. Miren esto. En Europa hicieron el London School of Economics, la división de ciudades, y Bloomberg hizo una competencia y muchísimas ciudades participaron. Lo interesante es que pusieron para la calidad como tema principal de sus ciudades la economía, prosperidad y calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo más y todos necesitamos empleo y empleos significativos que nos permitan sobrevivir en un mundo austero, altamente competitivo. Tenemos un ejemplo, el compañero 84 y trabajando, pues, y yo voy por ahí mismo también. ¿Sabes? Vamos, son otros desafíos. Lo segundo interesante, envolvimiento cívico, inclusión social, y lo que me llamó la atención es que la salud y el bienestar no es tanta la prioridad en esas ciudades de Europa. Y el ambiente como último tema. Así es que son hallazgos, ¿verdad?, que llaman la atención. Pero lo interesante, miren esto, que es la letra que está ennegrecida, dice, practically every solution was concerned with connecting people to each other. O sea, la conectividad digital. ¿Y qué es conectividad digital? Ya no es la computadora, ya no es el internet. Es el teléfono, es la telefonía. Las compras se están haciendo por teléfono, Dios mío. O sea, y eso ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años. Y las cantidades son grandísimas. Pero yo creo que en el área de salud, bienestar y estrategias de desarrollo para personas mayor de edad, para información de ARP, el teléfono digital, la telefonía, puede ser un mecanismo interesante. Y esto es básicamente por qué la importancia de tiempo real. Y yo como arquitecto, la planificación, pues es como cogerle el pulso a la persona, al momento, qué está pasando, ¿sabes? Cómo se comporta, cómo utiliza los espacios, dónde vive, qué frecuenta, con quién interactúa, cuál es su grupo de apoyo, ¿ok? Cuáles son sus patrones de conducta. Y eso, cuando planificamos programas o servicios, pues elimina el error y maximiza
la mejor utilización del dinero que no tenemos. Okay. Miren esto, miren estas cantidades. Esto es de MIT. La tendencia es a transacciones digitales inalámbricas. ¿Okay? Y esto es para compra y venta, pero esto también aplica a servicios, puede aplicar a servicios. Hicieron un estudio de cientos de altos ejecutivos IBM a nivel global, y en las 3 primeras partidas, tanto el Chief Executive Officer, el Chief Financial Officer, el Chief Human Resources Officer, el Chief Information Officer y el Chief Marketing Officer y el Chief Supply Chain Officer puso la tecnología como elemento vital crucial. No puso destrezas humanas, ni aspectos regulatorios, ni aspectos ambientales, ni geopolíticos. La tecnología. Porque la tecnología permite superar cualquier escollo, cualquier situación. Es un facilitador. Miren las cantidades. Son tecnologías que quebrantan la forma y manera de trabajar en todos los campos. En todos los campos. ¿Sabes? Mobile Internet. Y son cantidades astronómicas lo que representa. ¿Okay? La robótica, ¿sabes? Edificios inteligentes para personas con ciertos niveles de dependencia en el área de salud. Ya se están desarrollando y comercializando edificios, ambientes físicos que verdaderamente funcionan como un sistema de apoyo o prevención para mantener saludable a la persona desde evitar caídas, señalización, símbolos, información que facilitan la vida. Pues esas cosas tenemos que abrazarlas e incorporarlas. No cogerle miedo. Miren esto, estos son ejemplos de la tecnología digital. No es estos cuadritos que ven, esto es concentración de personas en un momento dado. O sea que si usted va a planificar una estrategia de lo que sea, usted puede ver exactamente hora y momento dónde están las personas. ¿Okay? Eso es durante el juego y eso es luego del juego. ¿Dónde las personas pasaron el tiempo antes del juego y luego, durante y después? Y eso es data extremadamente confiable porque eso es usted, esa señal anónima, porque es un encrypted process, anónima. Se tabula en forma agregada y entonces, ¿cómo podemos fallar en nuestra planificación si está disponible ese tipo de data? Miren esto. Estos son y ya se provee la información en mapas hasta interactivos, en X por día, por hora, por semana, como usted lo quiera. El comportamiento, como dicen, how do people spend their time and their money? O sea, se sabe. O sea, hay personas que se asustan, pero esto es una maravilla porque verdaderamente usted puede planificar. ¿Sí? Es como los médicos que mandan a hacer las pruebas y entonces esa prueba, con eso es que tú recetas ese plan de acción. Pues esto es lo mismo. Cuando planificamos carreteras, edificios, servicios, programas, ¿sí? Se fue el yo opino, el yo creo. Entonces viene la accountability ante los constituyentes. El dinero fue bien utilizado basado en una data robusta, abundante y confiable, que es lo que el país nuestro quiere y necesita. Miren esto, también puede ser el análisis a nivel regional, como a nivel de ciudad, como a nivel de vecindario, como a nivel de tiendita. ¿Dónde está la gente? En X o Y sitio. O sea, esto es una herramienta
sumamente poderosa. Y los costos de esto tampoco son astronómicos. Y la interpretación tampoco es compleja porque estos científicos traducen esto en data que es actionable. Porque no es que ahora usted se va a convertir en un científico donde tiene que hacer unas evaluaciones, unos análisis exagerados. Eso se le dice, mira, aquí es donde está la gente. A tal hora van a ver algo. La ruta. Un programa, se hablaba de un programa de orientación. Pues mira, no orientes en este lado, orienta por aquí, que es por donde tu población pasa. Porque ellos te lo correlacionan con perfil socioeconómico y demográfico. ¿Sabe? Así es que, y en forma anónima. Miren esto. Los invito a que entren se llama MIT Sensible City Lab, que dirige el distinguido el doctor Carlos Ratti. Él es arquitecto y es ingeniero. Y básicamente lo que él hace es entender cómo la población en todas sus estratas funciona, interactúa dentro de la ciudad. ¿Okay? O sea que se están logrando con estas tecnologías unas eficiencias y unas conexiones y un control que se le está dando a la persona para que tome su decisión con la mejor información. Información de salud, información de servicios, información de productos, ¿ok? Mantener esas redes significativas con las personas que constituyen mi red de apoyo, ¿ok? Que verdaderamente, miren esto es en Singapur y usted ve cuando llueve, cuando hay un evento político, cuando hay un evento social, ¿dónde está la gente? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo se mueve? Entonces, los sistemas, la infraestructura, con esta información, usted la atempera, tanto la física como la de servicio, con ese movimiento y con esas preferencias y con esas conductas de las personas. ¿Ah? Inclusive, se puede, la tecnología permite alinear perfectamente distintos tipos de sectores o mercados. Hay personas que verdaderamente pues les interesa X o Y dieta, X o Y producto, por las razones que sean, ya sea por su edad, ya sea por su preferencia, ya sea por su presupuesto. Pues este tipo de información abundante, certera, precisa, ¿ok? Permite una calidad en la información sumamente alta que permite que usted tome su decisión óptima. Da un poder porque usted sabe, por ejemplo, tal producto tiene estas propiedades y estas características. Pues mira, fue sembrado libre de contaminantes en tal terreno, en tal sitio, a tal hora, y esa información usted la puede tener. Está disponible o no está disponible. Así es que básicamente eso, para concluir, yo creo que yo estudié aquí hace varios años y me preocupa que he visto los mismos temas, las necesidades biopsicosociales de la persona mayor de edad, la pirámide invertida, más personas de mayor edad, la importancia de intervención interdisciplinaria, multidisciplinaria, pero no lo veo. O sea, aún 20, 30 años hace que me gradué de este programa y no veo esa política pública. Se lo tengo que decir con sinceridad. Y eso pues nos llegó el momento que tenemos una población en Puerto Rico de personas mayores de edad y vamos a tener y no veo ese mapa de ruta.
No lo veo. Se lo tengo que decir. Así es que, nada, fue un privilegio para mí estar aquí con ustedes y agradezco a la doctora Labot y al doctor Capriles el privilegio y a ustedes de escucharme. Muchas gracias.